el Señor nos dé sabiduría y nos prepare para iniciar las clases de los niños y los jóvenes de la iglesia. Y vamos a orar por esto y vamos a orar por los ausentes hoy. Me llamó la atención y bueno, ustedes pueden fijarse desde que llegamos aquí, todo el adorno que hay a la entrada, alusivo a una actividad de niños, por lo que parece que ha habido o va a haber por la iglesia hermana luterana una actividad con los niños, o la hubo o la están preparando que va a ocurrir. Así que eso es una buena señal, un buen síntoma, ¿verdad? De que se mira también cómo llegar a estas edades. Así que les voy a pedir a los jóvenes, los niños, que se pongan de pie aquí, ahí donde están, y vamos a orar por ellos. No, ahí donde están, ahí donde está cada uno, allí en su lugar, solamente de pie delante de su asiento. Y vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias a ti, porque en el nombre de Jesús nos reunimos hoy. En el nombre de Jesús estamos reunidos. Y la promesa dice que cuando nos reunimos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Y creemos la promesa, creemos la palabra. Pedimos, Señor, que seas en este momento con todos los que nos encontramos aquí y también con aquellos que no están con nosotros. Tú sabes los motivos de uno y los motivos de otro. Tú sabes los que le han presentado problemas y los que tienen determinadas dificultades. Pero pedimos por cada familia, por cada hermano, por cada hermana, y de una manera especial estamos pidiendo en esta hora, Señor, por los niños de la iglesia y por los jóvenes de la iglesia, que tú permitas que puedan estar aquí cada domingo, cada uno de los próximos domingos, y nos guíe y nos des sabiduría, y aparte de la sabiduría, entendimiento y valor y decisión, Señor, para en el momento tuyo y no el de nosotros, empezar las clases para niños y para los jóvenes. Ayúdanos, Señor, para que las cosas tuyas fluyan, la obra tuya camine, el evangelio avance, las vidas sean alcanzadas, sean tocadas, Señor, y vidas nuevas vengan a ti, para que los que están desalentados se llenen de aliento, los que están, oh Señor, enfermos sean sanados, los que están caídos se levanten, los tibios se calienten, que tú hagas una obra entre nosotros, no solamente en esta iglesia, sino en todas las iglesias, y no solamente en este país, sino en todo país. Que la obra tuya, Señor, no se puede detener, porque es tu obra. Sabemos que a través de la historia de la iglesia han ocurrido muchas cosas, pero la iglesia no puede ser vencida. Y tú, oh Señor, quieres que seamos luz y que seamos sal. Bendice a cada hermano y hermana que no está hoy con nosotros. Bendice, Señor, a cada niño y a cada joven. Bendice la iglesia luterana, que ellos próximamente puedan congregarse. Bendice las iglesias que están para reabrirse. Bendice las que ya, Señor, se han abierto y que están proclamando la palabra. Y danos tú la protección y el cuidado que viene de lo alto. Reconocemos que tu palabra dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Sabemos que nosotros siempre tenemos que hacer nuestra parte, y en esta situación que estamos viviendo tenemos que tomar la cautela y las medidas. Pero sabemos que tú eres el que estás en el control de todo. Oramos
en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a considerar la palabra de Dios en esta hora. Bueno, hay un refrán en español que dice que el pez muere por la boca, y eso tiene distintos significados, ¿verdad? Distintas aplicaciones. El pez muere por la boca. Claro, el pez físicamente, literalmente, muerde el anzuelo, muerde la carnada, y allí pues es agarrado el pez, y eso lo lleva a perder la vida. Pero eso se aplica a muchas cosas de la vida, la vida cotidiana. Y hay personas que se pavonean, que alardean o se pavonean de ser lo que no son. Es decir, de anunciar y de proclamar ser lo que no son. Y dice la palabra de Dios en cierto lugar: alábete el extraño y no tu propia boca. Yo he estado a veces a través de mi vida con algunas personas que han vendido cosas, artículos, o los han fabricado o los han reparado, y esas personas han expresado la forma de decir que son los mejores. Ninguno es mejor que ellos. No vale la pena ir a otro lugar. He ido al lugar correcto. Bueno, algunas veces sucede que es verdad, pero muchas veces no es verdad. Entonces, cuando alguien habla así, o no es nada de lo que está diciendo, o es mucho menos de lo que está diciendo. Entonces, quiero hablar de un tema que yo he titulado el que dice y el que hace. El que dice y el que hace. Bueno, hay mucha gente que dice en cualquier ámbito de la vida y realmente solo se queda en palabras, y mucha gente que hace y no son palabras. Entonces, vamos a leer en la primera carta de Juan, los versículos del 3 al 6. Primera carta de Juan, los versículos del 3 al 6. Son pocos versos, pero muy concentrados, muy condensados, muy lleno de vitamina espiritual. Primera carta de Juan, acuérdense que la primera carta de Juan es al final, cerca de Apocalipsis, y el capítulo 2 y los versos 3 al 6. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, fíjense bien, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y repito este último versículo, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Muy bien. Entonces, el que dice y el que hace. Pues conocer a Cristo no es asunto de palabras. No es asunto de palabras. Hay personas en el pasado y en el presente que se engañan a sí mismas dentro del ambiente cristiano, ¿no? Dentro de las iglesias. Personas que se engañan a sí mismas. Miren, no es cuestión de decir solamente yo le conozco.
yo le conozco. A veces usted puede hablar con alguien y ese alguien puede decirle que es cristiano, que sí, que conoce lo que usted está diciendo y decirle muchas más cosas, y sin embargo no es así. No es así. Al menos la persona se lo puede creer, se lo puede creer, pero no es así. Además, no es solamente decir yo soy cristiano, yo soy cristiano. ¿Cuánta gente afirma ser cristiano? Una vez estaba hablando con la esposa de una tía mía hace muchísimos años, y en la conversación, él no era cristiano, ni mi tía tampoco, y entonces yo le dije, pero usted no es cristiano. Y él casi que se ofendió, no soy cristiano, y entonces ¿qué cosa soy? No, usted no es cristiano. Para ser cristiano hay que seguir a Cristo. Para ser cristiano hay que obedecer a Cristo. Entonces, no se trata de decir soy bautizado. Una persona puede decir soy bautizado. ¿Está bien? El bautismo es una ordenanza del Señor, es un mandato al que cree. Pero alguien puede decir soy bautizado y no conocer a Cristo, es decir, estando bautizado, porque algunos se bautizan y no han nacido de nuevo. Algunos se bautizan y no han tenido una experiencia de nuevo nacimiento con el Señor, y eso no tiene valor. El valor es cuando la persona ha creído verdaderamente. Entonces, otro puede decir, pues yo asisto a la iglesia. Es bueno, yo no voy a decir que asistir a una iglesia es malo. Estoy asistiendo, primero asistí a una iglesia que realmente no tenía el Señor desde que yo tenía 11, 12 años, y estoy asistiendo a una iglesia cristiana verdadera desde que tengo 18 años, desde que tuve 18 años. Entonces, he estado años en la iglesia. Entonces, considero que no es malo asistir a la iglesia, pero asistir a la iglesia no es lo que resuelve la necesidad de una persona. Asistir a la iglesia es una parte de lo que puede hacer un cristiano verdadero, pero no es lo que hace a alguien cristiano por el hecho de que asista a una iglesia. Por otro lado, hay personas que confían en una iglesia. Ejemplo ahora, la iglesia cristiana Saico. Alguien puede confiar en la iglesia, empieza a asistir, le gustó y entonces confía en la iglesia. Alguien puede confiar en otra iglesia, llámese como se llame, el nombre, una iglesia de 100, de 200, de 500, de 1000 personas, etc. Y alguien puede confiar en una denominación religiosa. Entonces, pues no puede poner tu confianza en una iglesia, y mucho menos una denominación. Tiene que poner su confianza en el Señor, en Dios, en tu Salvador. Ahora, ninguno es un creyente verdadero si no hace lo que dice la Biblia. Eso es lo que presenta Juan aquí, lo que hemos leído. Ninguno es un creyente verdadero si no hace lo que dice la Biblia. Quien dice ser creyente, seguidor de Cristo o discípulo, y no guarda su palabra, no la hace, tal persona, dice el pasaje, que es mentirosa. Es una palabra fuerte, no la digo yo, la repito yo, pero lo dice aquí la Escritura. El que dice que es un creyente, que es un hijo de Dios, y no guarda la palabra de Dios o no obedece la palabra de Dios, es un mentiroso. Versículo 4. Y dice algo más: la verdad no está en él. Es decir, la verdad no está en esa persona que dice
Acuérdense que el título de lo que estoy presentando es el que dice y el que hace. La verdad está en aquel no solo que dice, sino que hace, que hace. Entonces tal persona se engaña a sí mismo. Tal persona, primera de Juan capítulo 2, tal persona se engaña a sí misma. Dice Jesús, en otra parte, ¿verdad? No está aquí, esta palabra está en Mateo, pero dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que le dice Señor, no es el que le dice oh Dios, no es el que le dice alguna expresión, es el que hace la voluntad del Padre. Ese es el que va a estar en el reino de Dios, dice la Escritura. Así que por lo tanto, esto es muy importante que se tenga presente. Alguien puede decir, yo soy cristiano, correcto, podemos decir, y podemos decir, yo soy parte de una iglesia, y podemos decir, yo soy bautizado, todo eso lo podemos decir, no hay problema en decirlo, pero tiene que estar respaldado. ¿Respaldado por qué? Por acciones, respaldado por cumplir la palabra de Dios. ¿Saben ustedes? Por ejemplo, la ley de Moisés, llamada así, ley de Moisés, la ley de Dios, la ley de Dios, que se la dio a Moisés para que se la diera al pueblo. Esa ley tiene 660 y tanto, no recuerdo el último número, si es 69, no recuerdo, pero más de 600 mandamientos. Muchas veces se habla de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la columna vertebral de la ley, es el soporte principal de la ley. Pero la ley de Dios tiene más de 600 mandamientos, que tiene que ver con todos los detalles de la vida humana, con todas las relaciones con el Señor primeramente, con las cosas de Dios, con la familia, el matrimonio, los hijos, los criados, los negocios, los extranjeros, los animales, en fin, todas las cosas de la vida tiene que ver. Entonces, la ley de Dios es mucho más amplia de lo que la gente dice. Jesús reinterpretó muchas de esas palabras en su ministerio. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás. La ley dice, no matarás. Pero Jesús reinterpreta y le da una aplicación más profunda. Es decir, no cambió la ley, lo que la extendió y le dio un verdadero significado. Yo les digo que aquel que se enoja contra su hermano es culpable de la ley. Así que no es solo matar. Hay personas que nunca han matado a nadie, quizás ni siquiera a una gallina, ni siquiera a un animalito. Hay personas que nunca han matado, pero en su corazón ha matado a otra persona. Hay personas que han quitado a alguien de su vida, no quiere saber de esa persona. Lo mató espiritualmente. Entonces eso tiene una gravedad delante de Dios. Ahora, ese tipo de persona da una falsa imagen de lo que es ser cristiano. Da una falsa imagen. Recuerden que mucha gente que no viene a iglesia, y menos todavía que no lee Biblia, están leyendo la vida tuya, están mirando tu vida. Y nosotros podemos dar una versión correcta de la Biblia. Es decir, podemos dar un mensaje con la manera de vivir, con la manera de actuar. Yo he conocido personas que se entregaron a Cristo al mirar
la vida de otros cristianos. Eso es algo muy hermoso, muy importante. Entonces, la otra cosa es que conocer a Cristo se evidencia en guardar la palabra de Dios. Conocer a Cristo se demuestra, se evidencia en guardar la palabra de Dios. Dios dice aquí la Escritura en el verso 6, esto que leímos, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, Dios tiene un trato diferenciado con todo aquel o aquella que guarda la palabra. Es decir, Dios no hace excepción de personas. Nos da oportunidades, nos habla, nos invita. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dios no nos trata a todos igual. Dios no nos trata a todos igual. A aquellos que responden al Señor, aquellos que agradan a Dios, reciben un trato preferencial de parte de Dios. Efectivamente. Ahora, como los padres humanos, todos, la mayoría hemos sido padres, somos padres, ¿qué pasa con los padres y los hijos? Los padres se agradan de los hijos, sean pequeños o sean jóvenes, que hacen lo que ellos les han dicho. Es decir, que hacen lo que ellos le han dicho por su bien, le han aconsejado. Y entonces cuando ese hijo, esa hija hace eso, el padre se siente agradado, porque ve que va en un buen camino. Lo mismo pasa con Dios y con nuestras vidas. Ahora, vemos ejemplos así, vidas con las cuales Dios se agradó en gran manera. José, el hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo allá a Egipto, y todo lo que él pasó en su vida, en su experiencia, pero Dios se agradó de él. Y la Escritura dice en distintas ocasiones, pero, muy importante, sabe que he analizado, muy importante, los peros de Dios, los peros de la Biblia. Muy importante esa palabra. Pero Dios estaba con él. Cuando ustedes lean el libro de Jonás, y si no lo han leído, nunca lean. Y si hace mucho tiempo que no lo han leído, lean. Tome algún color, algún bolígrafo, algo que resalte, ¿verdad? Una pluma, algo de color, y mire los peros que hay en el libro de Jonás. Jonás puso algunos peros, pero Dios puso también sus peros. Y es interesante el juego entre los dos acerca de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Entonces, José, muchas cosas vino contra José, pero Dios estaba con José. Dios se agradó de José. ¿Por qué? Porque José agradaba a Dios. Entonces vemos la experiencia de Moisés. Moisés agradó a Dios y Dios tuvo un trato preferencial con Moisés. Vemos el ejemplo de David, aunque recordamos, sí, que David cometió algunos pecados, pecados graves, pecados que golpearon duramente su vida, pero Dios dijo de él, y Dios no se equivoca, he hallado en David un varón conforme a mi corazón. Y Dios le hizo una promesa a David, y no se la quitó, ni se la ha quitado, y permanece para siempre esa promesa. Yo tomé un día una concordancia que tengo de la Biblia Reina Valera, del 60. Tengo una concordancia, un libro, es un libro grueso, esa concordancia. Ahí vienen todas las palabras de la Biblia. Y cada vez que vienen las palabras, empecé a buscar nombres de personas. Nombre de personas. No busqué el nombre de Jesús ni la palabra Dios, pero empecé a buscar entre las personas que todos los personajes bíblicos, cuál era el que más abunda en la Biblia, que aparece su nombre. Pues sepan ustedes que no poniendo el nombre de Jesús, ni el nombre de Dios, ni el del Espíritu, la persona que más aparece
en la versión Reina Valera del 60, y pienso que sean las mismas, igual en otras, es el nombre de David. La cantidad de columnas que hay, versículos con el nombre de David, del Antiguo y Nuevo Testamento, mucho más que Abraham, que Moisés, mucho más que todos los profetas y todos los apóstoles, mucho más. Quiere decir que es un personaje que muy destacado y que tiene una trayectoria muy importante, porque no podemos olvidar que el Cristo es hijo de David y que Dios le dio promesas a David y que esas promesas todavía están vigentes y se van a cumplir aquellas que faltan. Entonces, también podemos hablar de Esther, la reina, podemos hablar de Esdras, de Nehemías, bueno, de muchos más, de muchos hombres y mujeres más que agradaron a Dios, y Dios les ha dado un trato preferencial. Bueno, hay testimonio interno de identidad, de relación con Dios en quien guarda su palabra. Mire lo que dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sí, la persona que guarda la palabra de Dios, el cristiano que la guarda, lo que quiere decir eso es que la hace, que la pone en práctica. Cuando dice amar, ama. Cuando dice perdonar, perdona. Cuando dice testifica, testifica. Todo lo que dice la palabra. Entonces, la persona que pone en práctica tiene un testimonio interno de su identidad con Dios. Primeramente, lo sabemos porque la palabra de Dios lo dice. Siempre debemos creer confiadamente la palabra de Dios. También lo sabemos porque dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No lo dice aquí, en esta carta, lo dice en otra parte de la Escritura. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora debemos estar seguros, hermanos, de que somos de Cristo. Ningún cristiano verdadero debe tener duda de su identidad con Dios, de quién tú eres, porque la palabra lo dice, no es que lo diga el pastor, no es que lo diga una iglesia, no es que lo diga un hermano, otra persona. Ningún cristiano en ningún lugar debe tener duda de quién es delante de Dios, que es un hijo de Dios y es una persona redimida, una persona salvada, una persona renacida. Bien, ahora, quien conoce a Cristo anda como anduvo Jesús. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 6. El que conoce a Cristo anda como anduvo Jesús. Se debe andar como él anduvo. Bien, Jesús anduvo todo el tiempo agradando al Padre, dice la Escritura. Miren, Juan 8:29 dice este versículo. Porque el que me envió conmigo está, palabra de Jesús. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué hacía Jesús? La Biblia me dice que Jesús hacía siempre lo que le agradaba al Padre. Entonces, Jesús andaba en santidad. Andaba en santidad. Él pudo decir una palabra que no la puede decir nadie más. Yo no la puedo decir, ustedes tampoco. Nadie más puede decir eso. ¿Quién me redarguye de pecado? Lo que significa, ¿quién me señala una falta? ¿Quién me señala una falta? A Jesús nadie le pudo señalar una falta. Hablar de un fallo, de un error, de un pecado, no fue posible. Si hubiera sido posible, no hubiera sido el Redentor, el Salvador. Entonces, Jesús anduvo y vivió en santidad. Por otro lado, dice la Escritura que Jesús anduvo haciendo bienes. Haciendo bienes.
Dice la palabra, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús anduvo haciendo bien. ¿Qué cosa hacía Jesús? Bueno, ustedes saben, pero voy a resaltar algunas. Enseñaba acerca del reino de Dios. Desde que comenzó su ministerio, por 3 años y varios meses, enseñó acerca del reino de Dios. Alentó a los que estaban afligidos. Levantó a muchos con vidas arruinadas. Jesús sanó a muchos de sus enfermedades. Jesús libertó a muchos de la opresión del diablo. Jesús hizo estas cosas, hizo más. Ayudó, alimentó cuando multiplicó los panes, los peces. Ayudó en aquella boda que era un invitado cuando se habían quedado sin vino, multiplicó y transformó el agua en vino. Pero Jesús anduvo haciendo bien. Qué bueno que alguien pueda ir por un lugar y siempre vaya haciendo bien. Y es como un farolito en medio de la oscuridad, que va ese farolito por donde quiera. Es como la historia aquella que alguien que iba por un camino y entonces se encontraba a veces obstáculos en el camino y había piedras que estorbaban el camino y las quitaban. Y había situaciones que había que resolver en el camino y otro que venía y dice, ¿por qué usted hace esto? Porque usted nunca va a pasar por aquí. Dice, yo no lo hago porque yo vaya a pasar, yo lo hago para ayudar al que viene detrás. Entonces, que podamos estar haciendo bienes. En el mundo hay una expresión que dice, haz bien y no mires a quién. No está en la Biblia, pero no deja de ser algo que quizás en principio fue tomado. Estamos llamados a hacer el bien. Ok. Entonces, encontramos estos dos grupos. El que dice y no hace. El que dice y no hace. Encontramos el que hace. El que hace la palabra de Dios, el que cumple la palabra de Dios, que practica la palabra de Dios, el que obedece los mandamientos del Señor. Hablé hace un momento que Jesús reinterpretó, ¿verdad?, algunos mandamientos, pero Jesús añadió algunos que no estaban. Por ejemplo, Jesús añadió el mandamiento de bautizarse. El que creyere fuere bautizado. Es un mandamiento de Jesús. La persona que cree debe bautizarse. No se salva por el bautismo, pero Jesús manda que se bautice. Jesús también ordenó y mandó que nosotros celebráramos la cena del Señor en memoria de Él. Todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. En memoria de mí, Dios. Entonces lo hacemos, un mandato de Jesús. Jesús mandó amar, amar aún al enemigo. Jesús mandó una serie de cosas que se añaden allí, que tenían también algún fundamento en las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, en conclusión, revisa tu vida. Revisa tu vida. Yo tengo que revisar mi vida. Tú debes revisar tu vida. Revisa tu vida. ¿Qué decimos y no hacemos? ¿Y qué hacemos? Recuerda, no es el que dice, es el que hace. Revisa tu vida. Primero que todo, cree la palabra de Dios. Créela. La Biblia está en nuestras manos para que la creamos. Génesis, ahí. Capítulo 1, ahí. Ahí empieza a creer la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios hasta que termina allí el capítulo 22 de Apocalipsis. Cree. No me pide que lo entienda. Muchas cosas no la entienden. La entenderás después. La entenderás después.
Deuteronomio 29 dice, las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las no reveladas a Dios. Lo que Dios no ha revelado, punto. Un día lo sabremos. Pero cree la palabra de Dios. Lo que Él dice, cree. Y después que lo creas, practícalo. Practica lo que Dios dice. Que no te quedes solamente en teoría. Practica lo que Dios dice. Predica con tu ejemplo. Predica en el trabajo, en la familia, en el barrio, donde quiera que uno vaya. Predicar con el ejemplo y ser una Biblia viviente. Hay una traducción muy interesante que se llama así, la versión de la Biblia viviente. Pero ser una Biblia viviente, que la gente pueda ver el Evangelio y la palabra de Dios a través de ti y a través de mí. Agrada a Dios y Dios se agradará de ti. Agrada a Dios y Dios se agradará. Y sé una luz por donde quiera que vaya. Bueno, que Dios permita que esto nos ayude, nos edifique, nos toque en nuestros corazones y podamos ponerlo en práctica y ser de bendición a otros. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora porque hemos abierto tu palabra, la hemos comentado, hemos expuesto estos textos y estas enseñanzas. Permite que esta palabra no vuelva a ti vacía y lleve fruto para la honra tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración pidiendo por la ofrenda, diezmo y ofrenda de este día, que al final, cuando terminemos, los hermanos lo depositen.